Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al canal. Un viaje al pasado. Y bueno, pues aquí traigo una colección pequeña, muy interesante. Comenzamos con esta imagen. Es el año 1907. Ciudad de México. Es un acueducto. Bueno, este acueducto pienso que puede ser el de Chapultepec. Se supone que después de la guerra contra los Estados Unidos, es precisamente que se dan cuenta que esta forma de conducir el agua era muy arriesgada. Quiero pensar que era muy fácil sitiar una ciudad de esta forma, ¿no? Estaba muy a la vista el agua. Así que se volvió a usar la tubería subterránea, aunque ahora de hierro colado. Dejaron de usar los acueductos de la ciudad. Y en el caso de Chapultepec, sus fuentes originales dejaron de producir agua en grandes cantidades, lo que mantenía inutilizado el acueducto la mayor parte del tiempo. Así es como empezó a derrumbarse por partes desde finales del siglo XIX. El último tramo se derribó durante la construcción de la línea 1 del metro en 1969. Caminando por el acueducto de Chapultepec. Es para que lo vean hoy en día. Este es San Antonio Tecomitl del Náhuatl, en la Olla de Piedra. Es un poblado campesino ubicada en la alcaldía Milpa Alta, que data de la época prehispánica, fundado en 1409 por uno de los 7 pueblos capitaneados por Hueyitlahuilanque. Está largo. Hueyitlahuilanque. Conserva su modalidad histórica con sus 4 barrios de propiedad comunal: Tenantifla, que es lugar de piedras; Jaltipac o Xaltipac, lugar arenoso; Xochitepetl, que es cerro con flores; y Cruztitla, lugar donde se cruzan los caminos. La fotografía de San Antonio Tecomitl, Milpa Alta, Ciudad de México, y fue hecha esta fotografía en 1948. De la hacienda San José de Coapa, en la década de 1950, en Tlalpan. Tengo una foto comparativa por aquí. Foto tomada frente a una de las 2 entradas de la hacienda de San José de Coapa. Entrada que se observa al centro de la imagen. Actualmente a esta altura se encuentra la avenida El Bordo, muy cerca de la Prepa 5.
Bueno, tráfico vehicular sobre la avenida 16 de septiembre en el centro de la Ciudad de México a fines de los años 40. Sobresale al fondo la estructura del Cine Olimpia. Lo que me llama la atención de esta época son los modelos de los automóviles. Vamos a echar un ojo a esta época. Desde 1931 ya armaban las fiestas en las Trajas con banda en vivo y llena de ambiente en Xochimilco. Del Canal de la Viga en un viernes de Dolores con motivo de la fiesta de la flor más bella del ejido. La foto original, Ciudad de México de Iztacalco. Viajes en trajinera. Dice por ahí Gabriel Ibáñez. Prestadores de servicios abusivos. Hasta los mariachis. Una canción carísima. Y una versión muy corta. Ya se perdió eso de ser un viaje familiar. Hasta la renta de bocinas y bebidas embriagantes. Buena foto, aunque puros fifís. Angélica Ramírez. Debe haber sido muy bello en esta época sin tanta contaminación. Siempre fuimos así de escandalosos y seremos. Hablando de ese concurso de la flor más bella del ejido. Mujeres en traje de china poblana sobre una trajinera en el Canal de la Viga, a la altura del Ciflón del Río de la Piedad, en la celebración del Viernes de Dolores en Santa Anita, Iztacalco, 1925. La anterior era de 1931. Esta es de 1925. Iztacalco, barrio mágico, pueblo bendecido por Dios, dice ahí la foto. La avenida de los hombres ilustres. Actual avenida Hidalgo en una fotografía captada en el año 1930. A la derecha la esquina con la actual calle Doctor Mora y parte de la Alameda Central, y más al fondo la iglesia de la Santa Veracruz. En los 60s esa parte de la Alameda Central a la altura de la mitad, rumbo a Avenida Juárez por Doctor Mora, existió una pista de terracería para bicicletas. Ahí aprendí a andar en bicicleta. Ahí mismo las alquilaban. Rodolfo Silva. Como en serie del túnel del tiempo, está preciosa esta fotografía. Este tipo de imágenes me ayuda a revivir esos momentos. Malena Nieto. Yo viví en la calle de Soto, que sale a la Alameda Central. Mis tías en la calle de Mina, que es paralela a 2 cuadras de la Alameda. Qué lástima que la mayoría de las casas del lado izquierdo fueron destruidas. ¿En serio? Se ve un clima tranquilo. Creo que tengo otras fotografías de este mismo lugar, de la avenida Hidalgo.
El Valle de la Ciudad de México. Es una vista desde el cerro del Tepeyac. En primer plano, la Villa de Guadalupe, 1917. Una fotografía muy hermosa. Era más provincial y más bonito. La ciudad que se nos fue. Como dije, la ciudad que se fue. Vean, así la dibujó Velasco. El Popo y el Iztaccíhuatl allá al fondo. Vista de la fuente del salto de agua en la avenida Arcos de Belén. Destaca el acueducto de Belén o Chapultepec, el cual sería destruido a principios del siglo XX. También se aprecian algunas casonas que también han sido destruidas. La fuente que se encuentra actualmente en este lugar es una réplica. Ciudad de México, 1885. Tiene por ahí unas esvásticas. Bueno, estuve viendo que había varias fotografías de este mismo lugar. Voy a compartirles unas. Esta es la que se está hablando de hoy en día como réplica de la que fue destruida. La calidad bien mala de esta foto. Mejor veamos esta ilustración. Esto es de mucho antes, del 1900, ha de ser un 1850, si no es que más cercano a la independencia de México, o poco antes. Fuente de salto de agua, una escultura de la época virreinal y un vestigio de tiempos pasados en medio del ajetreo capitalino. Fue construida como parte de las obras del acueducto de Santa Fe y Chapultepec para abastecer de agua a la zona sur de la Ciudad de México. Tras décadas de dar servicio a los habitantes capitalinos y con la llegada del sistema de tuberías, su uso y protagonismo fue opacado.
fue opacado. Por eso en 1960 la trasladaron al Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán y en su lugar colocaron una copia fidedigna en la esquina de Arcos de Belén y Eje Central Lázaro Cárdenas. Esa finca en la fotografía anterior se veía en buen estado, aquí ya se ve muy deteriorada esa finca de al fondo. Una vista parcial al suroeste de la ciudad, de la capital, visto desde una de las torres de la catedral. O sea que este es el Zócalo. En primer plano se aprecian dos de las virtudes teologales, que eran la fe, la esperanza y la caridad, obras del escultor Manuel Tolsa. También observamos una plaza de la Constitución arbolada. Sí, es el Zócalo. Los portales de mercaderes y se alcanza a distinguir al templo de San Agustín, en ese tiempo Biblioteca Nacional, Ciudad de México, 1885 la fotografía. Viejísima, ni siquiera llegamos al 1900 aquí, por lo que no debe de haber ni automóviles en este tiempo. Panorámica de la zona chinampera en San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México, 1905. La chinampa, del náhuatl chinamitl, en la cerca de Cañas. Es un método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial que a través de una especie de balsas cubiertas con tierra sirvieron para cultivar flores, verduras y frutas, así como para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México, haciendo a México Tenochtitlán una ciudad flotante. Las utilizaban para la agricultura y ganar terreno a las aguas pantanosas. Se trata de una balsa de armazón hecha con troncos y varas, en ocasiones de considerables dimensiones, sobre las que se depositan tierra vegetal debidamente seleccionada con materias biodegradables como el pasto, hojarasca, cáscaras de diferentes frutas y vegetales, etc. En la chinampa se sembraban ahuejotes para que sus raíces crecieran desde el agua hasta la tierra firme en la ribera de las lagunas y arroyos. Luego que el cauce crecía, sembraban diferentes cultivos, los cuales luego cosechaban. Se trataba de una técnica iniciada en tiempos de la cultura teotihuacana, aunque su máximo desarrollo se consiguió en el siglo XVI hacia la llegada de los españoles en 1519.
Esta técnica, por ejemplo, ocupaba casi todo el lago de Xochimilco y su combinación con otras técnicas como la irrigación por canales y la construcción de bancales permitió sustentar una población muy densa. En 1908, 2 años antes de la Revolución Mexicana. Y bueno, eso es todo, espero les haya gustado. Yo me despido y los veo más adelante. Hasta luego.